Antes de continuar este video, te invito a que seas miembro de este canal, ya que con una pequeña cantidad de platita al mes podrás tener beneficios. Por ahora solo puedes elegir en aparecer tu nombre en el inicio de mis próximos videos, pero en el futuro estaré haciendo niveles con más recompensas interesantes para todos los que aman este contenido en mi canal. Muchas gracias y continuemos con el video. Yeah, boy. Esta es una serie de mods del Guitar Hero 2 y 3 para la PS2, que como dice el mismo título, cambia la lista de canciones por temas de animes, reemplazando los charts, que son las notas que se muestran para tocar una canción en el juego, por unas notas personalizadas que van acorde a lo que se toca en la canción del mono chino, además de simples cambios en los menús y en los textos de las pantallas de carga del juego para adaptarlo a la temática. Estos mods empezaron a crearse desde el 2007, teniendo de juego base el Guitar Hero 2, aunque es todo un misterio los nombres de los creadores, siendo descritos varias veces como el anime Hero Team. Muchos de estos mods son de origen brasilero, ya que casi todos están en portugués tanto en los menús como en las canciones, a excepción de uno que me encontré en la red, que de hecho es el único que está en idioma español. Con el pasar del tiempo, salieron más modificaciones que ya tomaban como juego base el Guitar Hero 3 de la misma PS2, pero fuera de nuevas canciones, no traían nada nuevo que resaltar, siendo mods que pasaron medio desapercibidos entre todos. Y como dato extra, además de los Anime Hero, Guitar Hero 2 y 3 también tuvieron una buena gama de otras series de mods con otros géneros y temáticas musicales, que también llegaron a tener bastante popularidad en aquellos años. Action Quake 2, como dice el nombre, es una modificación del mismo Quake 2 de PC, creado por un grupo de nombre de A-Team, y lanzado el 12 de noviembre de 1998. Este mod básicamente convierte el juego en un deathmatch, que para hacerla corta, son los modos de juego donde uno tiene que acabar con los enemigos en un mapa cerrado, ya sea teniendo una cantidad grande de kills, o directamente siendo el único sobreviviente en un mapa. Ahora volviendo al tema, este mod fue bastante popular por ese detalle, siendo en su tiempo uno de los mods más descargados para el Quake 2. Todo esto llegó a los oídos de ID Software, que a tan solo días desde que se subió el mod, lo lanzó en un CD compilatorio, acompañado de otras modificaciones populares de ese tiempo. Pero ahí no termina la historia, ya que tiempo después una de las cabezas del grupo responsable de este mod, Min Lee, conocido en las redes como Guzmán, haría otro mod para el videojuego Half-Life, que terminaría siendo la primera versión de lo que después conoceríamos como Counter-Strike hecho un videojuego. Hasta la fecha aún se crean salas para jugar en este mod. Este es uno de los mods del Super Smash Bros. Más viejos que hay. Project M es un mod del Smash Bros. Brawl de Wii, y fue lanzado por primera vez el 7 de febrero de 2011, y terminando con su última versión el 18 de agosto de 2015. Esta modificación fue hecha con el propósito de hacer el juego más parecido a su predecesor Melee, cambiando los menús a la ambientación de ese juego, agregaron versiones remasterizadas de los escenarios de Melee que no se llegaron a incluir en Brawl, y agregaron personajes del juego pasado, que también habían sido descartados en este juego. Y si eso fuera poco, también agrega miles de técnicas y mecánicas que estaban en su título pasado, y que de alguna forma lograron meter al Brawl. Y como dije en el inicio, este mod fue hecho para hacer Brawl igualito a Melee, pero otra razón importante que también influyó mucho sobre su creación, fue por la gran cantidad de fanáticos de la saga, especialmente los adictos al sector competitivo, que odiaban a muerte Brawl porque tenía una hitbox muy sensible, que los movimientos de los personajes no eran pesados como antes, que no aterrizaban bien en el escenario, y mil cosas técnicas que a jugadores comunes nos importa una mierda. Pero en resumen, es un mod que igual supo ganarse el cariño de ese sector de fans, pero que hoy en día está medio olvidado por ese mismo sector que alguna vez lo alabó.
Y antes de que se me olvide, también puedes agregar skins de personajes totalmente ajenos a la saga, haciendo brujerías con parches en el mod. Este es un ROM hack del Mario Kart 64, que como dice el mismo título, pone a los villanos de toda la vida a manejar coches y partirse la clavícula con ondas vitales. Pero ya en serio, este hack fue hecho en 2018 por un usuario de nombre ImaVegeta, y básicamente modifica de una forma bastante ingeniosa los sprites de los personajes, siendo estas unas versiones prerenderizadas que se asemejan mucho al 3D de esa época, y hasta en la pantalla de título está ese detalle. Pero eso no es todo, ya que también se cambian los sprites de los ítems por ataques y elementos icónicos del anime, y se reemplazaron los diálogos originales por las voces en inglés de los personajes. Fuera de eso, este hack no tiene más novedad, y la razón de por qué está en el iceberg, es que en su tiempo recibió bastante atención de la comunidad inglesa de Dragon Ball, a tal nivel que en YouTube se llenó de gameplays de este hack, siendo estos recomendados hasta el hartazgo seas de habla inglesa o no. Y como era de esperarse, los chinos también volvieron a hacer negocio con este hack vendiendo cartuchos en AliExpress. Este es un mod del Winning Eleven 9 de PS2, desarrollado aproximadamente en 2016 por unos modders italianos, que como dice el nombre, promete agregar a los personajes de los supercampeones a la plantilla de jugadores, que por alguna razón allá en Europa le dicen Oliver y Benji. Básicamente se modifican los jugadores agregándoles texturas de los personajes del anime encima, y estos muchas veces se ven bastante feos por no coincidir bien con el modelo en sí. No solo eso, también se reemplazan los nombres de los jugadores con sus respectivas versiones en el universo de Supercampeones, cambian la música y los menús con imágenes y la banda sonora del anime, y el detalle más nefasto pero chistoso a la vez, y sí, más que las nuevas texturas de este mod, es el narrador que pusieron acá, ya que lo agarraron del doblaje italiano de esta serie, y así nomás lo pusieron al mod, siendo bastante molesto de oír en medio de un partido. Fuera de todo lo que conté, no hay más novedad en este mod, aunque pienso que fue hecho como una segunda opción ante el otro juego oficial de Supercampeones para esta consola, que nunca fue lanzado fuera de Japón, y los que lo jugaron piratoide acá no entendieron ni un comino de él. Guitar Hero World Tour Definitive Edition, es una modificación del Guitar Hero World Tour para PC, publicado por primera vez el 25 de diciembre del 2021. Este mod básicamente agrega muchas libertades de personalización al juego, como agregar temas personalizados, subir la velocidad de una canción al tocarla, agrega más formas de jugar el juego con periféricos y controles externos, y lo más llamativo e interesante del mod, es que puedes meter personajes y escenarios personalizados, para así verlos en acción en las animaciones que se muestran en las canciones. Este es un mod que en su tiempo hizo bastante eco en la comunidad de Guitar Hero y Rock Band, siendo bastante difundido en videos mostrando gameplays de canciones con personajes ajenos, y como no también los streamers de habla inglesa, que también dieron de su granito de arena. Eso sí, ese reconocimiento tristemente no le duraría mucho, debido a que por defecto, el motor de notas del Guitar Hero World Tour es bastante tosco y limitado en la respuesta, por lo que jugadores que les gusta hacer 100% en una canción sin lag en modo experto, ignoraron este mod y siguieron con Clone Hero, que es el juego de guitarra por excelencia hasta la actualidad. Aún así, no deja de ser divertido ver cómo tus personajes favoritos se mandan las terribles rolazas en un concierto. Y antes de que se me olvide, en la web de Nexus Mods es donde se suben todas las skins y escenarios personalizados.
Antes de que PES fuera la estrella en el modding de los juegos de fútbol, muchos años atrás el que ocupaba ese lugar era el videojuego Winning Eleven 2002, que en América fue lanzado como Winning Eleven 6, pero ese juego nunca llegó oficialmente a PS1, por eso es que acá en Sudamérica fue más popular la otra versión japonesa, debido a todo el mercado piratoide que hizo conocer esta versión. En fin, el tema es que buena parte de la década del 2000, se publicaban varios mods con ligas y campeonatos de algún país, que en su tiempo eran muy populares en los puestos de juegos que vendían copias de PS1, ya que a cada rato siempre llegaban nuevas variantes con algún mínimo cambio acorde al evento futbolístico de ese tiempo. Pero el modding de este juego terminó quedando olvidado, debido a la llegada del PS6 que se volvió la nueva gallina de los huevos de oro en el modding de los juegos de su género, además que la época dorada de la PS1 ya se había quedado en el olvido, ya que en esos años alguien con un mínimo capital ya podía permitirse de una PS2 chipeada para jugar estos juegos. Si bien hasta la fecha aún hay gente que hace pocos mods del Winning Eleven con campeonatos actuales, estos no tienen la difusión que tiene un mod actual del PS6 con esos mismos detalles. Aquí en vez de hablar de un juego o un mod en específico, voy a hablar de un grupo de ROM hackers que no ha sido hablado nunca en algún video de YouTube, y que merece su mención acá. Chilensis Translations fue un grupo chileno que traducían juegos de la NES y la Super Nintendo, siendo estos uno de los primeros grupos de traducción de ROMs al español de la historia. Sus primeras traducciones datan del año 2000 aproximadamente, y son bastante características por estar repletas de jergas y groserías chilenas, que fue el factor que hizo que sus parches fueran bastante bajados no solo en Chile, sino en varios países de habla hispana, por solo el hecho de que estos iban a poner en español algún juego. Todos estos trabajos se publicaban en una página de nombre emumania.com, en donde tenían su propio espacio con enlaces y anuncios de proyectos por parte de los miembros del grupo. Su traducción más conocida sería la del videojuego Star Fox de Super Nintendo, que con el tiempo se empezó a conocer en la red como el Star Fox chileno. Este grupo se terminaría disolviendo en el año 2001 con una muy amigable despedida en su página, y aunque hoy en día aún se puedan encontrar varias ROMs con los parches de este grupo aplicados, muchos de ellos se terminaron perdiendo por la caída de los links que los almacenaban. Este es un nefasto ROM hack del primer Mortal Kombat de la Sega Genesis, creado por una empresa china de nombre Glorison en algún punto de la década del 2000, específicamente cuando salió la sexta entrega principal de la saga, el Mortal Kombat Deception. Según el título de esto, este hack prometía tener 28 peleadores disponibles para jugar, pero al presionar Start y ver la selección de personajes, te dabas cuenta de que estaban todos repetidos, y a las casillas nuevas nomás le cambiaban la imagen por personajes de futuras entregas de la saga, para que no se vea igual todo. Pero ahí no termina el chiste, ya que al seleccionar alguna casilla con un personaje nuevo, este te daba solo un recolor de un personaje del juego original, y estos tenían otros nombres random como Terminator, Nokia, o Ray Weaver. Y fuera de eso no hay más novedad, por lo que este ROM hack fue una completa pérdida de dinero para todos los que lo compraron pensando en que de verdad podían jugar con 28 peleadores de esta saga. Si pensaban que los mods de Winning Eleven ya eran demasiado viejos, pues déjenme presentarles al Fútbol Argentino 96, un hack desarrollado por el grupo peruano Doinigels Group en algún punto de 1995, y si vieron la primera parte de este iceberg, ya deben saber que son los mismos que hicieron el Ronaldinho Soccer 64.
Volviendo al tema, este hack toma de juego base el International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo, y como debieron haberse imaginado, este hace lo mismo que hacen las modificaciones de juegos de fútbol que se empezaron a hacer en el futuro, ya saben, cambio de plantillas, equipos, sprites de camisas y publicidad, menús, etc. Lo curioso de este hack, es que existen dos versiones que tienen el título Fútbol Argentino 96, pero que usan un juego distinto de base. Esta que están viendo en pantalla es la versión hecha por Dwayne Helsgroot, tomando como base el International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo, mientras que la otra versión existente es para la Sega Genesis, y toma como base un juego exclusivo de Japón de nombre J-League Pro Striker 2. Eso sí, esta versión fue creada por otra persona de nombre Mickey, que según la información que se tiene de él en la red, ha creado en esos años varios ROM hacks y bootlegs para la Sega Genesis, como algunos arcades y tragamonedas que se comercializaban en territorio argentino. Lo curioso de esto es que la versión de Genesis fue la que más se jugó en aquellos años, ya que en Argentina esta consola fue muy popular por lo baratos que eran los cartuchos clónicos, a diferencia de la Super Nintendo, que en ese país como que la tenían solo gente de plata. Y si bien llegaron a salir cartuchos de esta versión de Super Nintendo a la venta, estos eran bastante raros de ver, ya que este grupo peruano hacía cartuchos a pedido de vendedores de juegos. Les recomiendo ver este video que habla más a profundidad toda la historia de este hack y del grupo responsable, está en brasileño pero se entiende igual con subtítulos. Este también es un ROM hack que se hizo conocer bastante en los antiguos salones arcade. Metal Slug 6, es una modificación de la tercera entrega del mismo nombre lanzada para la placa Neo Geo, y fue publicado en el año 2005, un año antes de que se lanzara la sexta entrega oficial de esta saga. Lo único que hace este hack es solamente desordenar los niveles originales del Metal Slug 3, por ejemplo el nivel 1 en el 5, el 2 en el 3, y así sucesivamente. Y si eso fuera poco, también cada vez que empiezas un nivel, siempre aparece una nube que lanza rayos a los enemigos, para simplificarte un poco las cosas. Y eso es todo lo que tiene este hack, si me lo preguntan la verdad está bien pitero, pero de alguna forma este hack se hizo conocido entre los que jugaban maquinitas en aquellos años, y probablemente muchos de ellos creían que era la sexta entrega oficial, ya que otra cosa que también se me olvidó detallar, es que oficialmente el Metal Slug 6 salió en una placa nueva de esa época de nombre Atomic Wave, y esta era demasiado cara de adquirir en esos tiempos para un local mediano de juegos, por lo que muchos dueños prefirieron mejor hacerse del hack que de la verdadera sexta entrega. Este es un mod de conversión total del GTA Vice City, que hace unos años fue conocido por ser un Lost Media del cual la comunidad le agarró interés. Fue creado en 2016 por un modder de nombre Gumby, y publicado exclusivamente para la versión de la primera Xbox. Como este mod es de tipo conversión total, altera muchos comportamientos del juego original para crear algo diferente, en este caso se hace una especie de mundo de supervivencia, en donde tienes que escapar de los enemigos del videojuego Silent Hill, y acompañado de una skin del personaje principal de esta saga, sobrevivir como sea dentro del mapa. Y eso no es todo, también cuenta con otras opciones como spawnear vehículos, ir a la velocidad de la luz por el mapa, música cambiada por estática y sonidos que le dan sensación de terror al mod, pantallas de carga reemplazadas, y puedes hasta cambiar tu skin por otros personajes de Silent Hill y de otros juegos de terror como Resident Evil. Como dije en el inicio de este punto, hubo un buen tiempo en que este mod no se podía conseguir por ningún lado, ya que todos los enlaces que el creador había compartido se cayeron, sin mencionar que este desapareció de la red por completo. No fue hasta 2023 cuando alguien que compró una Xbox clásica en eBay, se encontró con este mod instalado en la consola, por lo que lo compartió en un Reddit de Lost Media, pidiendo ayuda para copiarlo a una PC y compartirlo para todos.
Y así fue, ahora puedes conseguir este mod sin problemas en la red, aunque necesitas de una Xbox clásica, o de un emulador para poder probarlo. Si creían que Latinoamérica era el único continente excluido de tener localizaciones fieles en videojuegos, pues están equivocados. Ya que otro territorio donde también se sufrió harto de eso fue en Rusia, que al igual que los juegos que llegaban a Latinoamérica, allá también llegaban todos en inglés sin ninguna localización que los haga entendible en su idioma. Es por eso que en la época de la PS1, y con el auge del mercado pirata en ella, salieron unos estudios que hacían doblajes y traducciones sin licencia a juegos, para así vender sus copias a todo el territorio ruso, igualito a lo que comenté en la parte anterior con los mods latinos hechos por estudios de doblaje, solo que estos no venden ilegalmente sus trabajos. Y si bien muchas de estas modificaciones realmente traducían los textos de un juego al ruso, en varias ocasiones debido a la complejidad de agregar caracteres rusos al juego, se tenían que agregar otras letras del alfabeto latino para reemplazarlas, conllevando a que se hicieran graves faltas de ortografía dentro del idioma, además que la forma en que se traducían los textos en ese tiempo de forma digital no eran para nada buenas, por lo que los traductores de ese tiempo cometían también varios errores de traducción que cambiaban el contexto de un diálogo. Y por si eso fuera poco, también los doblajes que se hacían eran de una calidad bastante pitera tanto actoral como técnica, probablemente por el presupuesto que tenían estos estudios para hacer todo ese trabajo. Ты выиграл. Первый раунд. Бой. Y no solo el mercado pirata de la PS1 en Rusia se quedó en mods y traducciones a juegos, ya que también lanzaron bootlegs y juegos sin licencia exclusivos, y hasta películas con doblajes no oficiales, que venían en varios discos para ser vistas en una PS1, pero ya me estoy desviando del tema principal de este punto. A continuación voy mostrando varios juegos con su traducción y doblaje al ruso, son tantos que mostrándolos todos me demoraría una eternidad, la verdad me sorprende la cantidad de juegos que lograron modificar los creadores del vodka, ni siquiera los mods latinos lograron toquetear esta cantidad absurda de juegos, probablemente para ellos debió haber sido fácil modificar cualquier juego de esta consola, así que podemos decir, juego que existe en la PS1, juego que tiene su traducción y doblaje al ruso. Si son medio veteranos en internet, recordarán este mod, pero para los que no, les adelanto que este en su tiempo causó harto revuelo en las redes y en los medios. Grezzo 2, o simplemente Grezzo 2, es un mod del primer Doom hecho en 2012 por un tipo italiano de nombre Nicola Piro, y fue hecho según a palabras del creador, con la intención de que molestara a cualquier madre, cualquier organización religiosa, y básicamente crear algo vulgar e inaudito. Este mod en sus mapas agrega miles de referencias malintencionadas a personajes famosos de la religión y de la cultura pop italiana, donde absolutamente todos son tus enemigos y debes acabar con ellos de una forma más que sangrienta. Esta modificación en un inicio fue un pasatiempo de Nicola Piro, que desarrollaba en la sala de computación de su escuela, ya que el predecesor de Grezzo 2, Grezzo 1, era un mod que contenía hartas bromas internas entre sus compañeros. Pero después de que los profesores hayan descubierto el juego, lo prohibieron en toda su escuela. Pero Nicola, teniendo en cuenta que su primer mod tenía puros chistes internos de sus compañeros, nunca publicó ese trabajo al público, por lo que decidió desarrollar por 2 años la secuela que logró hacerse famosa en internet, agregando además muchas mecánicas y elementos de juegos de PC de los años 90 como Carmageddon, Duke Nukem 3D, Exen, Shadow Warrior, entre otros. Y bueno, como les había dicho en el inicio, los medios quemaron este mod, considerándolo un juego mucho más vulgar que títulos como GTA, Manhunt, o hasta Postal. Fue tanta su fama que en los Cap Awards del 2012, tuvo una mención honorífica, como la cosa más psicótica que se lanzara este año, agregando, es tan mala que es asombrosa.
Y ya como cereza en el pastel, en el 2015 Twitch puso este mod en su lista de juegos baneados, por lo que jugarlo en vivo te asegurará una suspensión permanente en tu cuenta. Este, damas y caballeros, es uno de los primeros mods de toda la historia jamás creados. Castle Smurfenstein es un mod del videojuego Castle Wolfenstein lanzado oficialmente en 1981 para la Apple II, y este mod fue hecho por un grupo de jóvenes de nombre The Smurf Software en 1983. Lo que hace este mod es cambiar los enemigos del juego por sprites de pitufos, cambiar la pantalla de título y el final del mismo, y también cambiar los muy anticuados sonidos de diálogos de los enemigos por frases de pitufos, detalle que también está en el inicio del juego. Este mod en su tiempo tuvo una difusión bastante pequeña, ya que en vez de venderse ilegalmente en los mercados, este se difundía de persona a persona en grupos de la computadora Apple II, por lo que este solo era conocido en esos pequeños sectores. No fue hasta hartos años después con la llegada del internet, que este mod por lo satírico del mismo, empezó a hacerse conocido en las comunidades de microordenadores de los años 80, y así se ganó un lugar como uno de los pioneros en el modding de videojuegos. Como un dato extra, este juego se puede jugar en la página Wayback Machine mediante un emulador online, por lo que si quieren echarle un vistazo, pueden hacerlo libremente sin instalar emuladores separados ni nada. Y antes de que se me olvide, también hay una web de uno de los creadores donde dice hartas cosas sobre su desarrollo. Este probablemente es uno de los mods más arcaicos y raros del Resident Evil 4 jamás creados. Este es un mod de doblaje hecho en algún punto del año 2006, y es también uno de los primeros mods de la versión de PS2 de este juego. Como dice el nombre, es básicamente un mod que reemplaza los diálogos de los personajes por voces en árabe, solo que el doblaje fue hecho por un aficionado con el micrófono de su computadora, con música totalmente ajena de fondo, y con un nivel actoral más que nulo. دمك مثل دمنا ولكنك غريب وعندما تصير جاهز بدك تصير بخدمتنا اتذكر ذلك حتى عيونك فيها دم مثل دمنا ولكنك والله غريب وجهك يشير إلى أكثر من ذلك حتى Y eso no es todo, ya que al ser aniquilados por algún enemigo en el juego, al aparecer el mensaje de continuar, sonará una canción árabe totalmente ajena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Otras cosas como los textos, las llamadas de Leon, y los diálogos de los enemigos jamás fueron traducidos, por lo que este mod está bastante incompleto para lo que ofrece. De todas formas no deja de ser una modificación bastante curiosa que se vendió en países del Medio Oriente, que al igual que en Latinoamérica, el mercado pirata era más que común en las primeras consolas de Sony. Este es un punto que había comentado en mi primer video de la Lost Media de la PS2, pero se los volveré a contar para los nuevos seguidores de este canal, ya que además este caso ha tenido una actualización desde la última vez que lo mencioné. SingStar, y no se confundan con esos mods nacos del Friday Night Fucking, es un juego de PS2 desarrollado por la extinta London Studios, y publicado por Sony Computer Entertainment Europe en 2005 exclusivamente para el continente europeo. Básicamente es un juego de karaoke, que acompañado de unos micrófonos que se conectaban a los puertos USB de la PS2, tenías que cantar acorde a la tonalidad de la canción que se estaba mostrando en pantalla.
En fin, el tema es que entre los años 2006 hasta el 2010 aproximadamente, salió una buena cantidad de mods que tenían nuevas canciones, todas estas siendo conversiones que se agarraban de otro juego llamado Ultrastar, que era como un fanmade de PC de este juego. Muchos de estos mods se difundían en foros y páginas de juegos de esos años, siendo bastante descargados por personas de países europeos como España, Reino Unido e Italia, donde este juego se vendía como pan caliente en las tiendas. Tristemente muchas de estas modificaciones se fueron perdiendo por la caída de los links que los alojaban, y hasta la fecha muchos de estos mods están en ese estado, a excepción de 3 que había mencionado en ese video. Ya que les cuento, después de haber publicado ese video en mi canal, un antiguo creador de mods de nombre Geogaraul2, me comentó que estaba recuperando 3 mods que él había hecho en aquellos años, y que los iba a resubir a internet. Y efectivamente fue así. Ahora estos 3 mods que ven en pantalla, que son el de dibujos animados, anime, y One Piece, se pueden bajar sin problemas en la red. Aunque igual con ese gran descubrimiento, aún está la incógnita sobre el paradero de los demás mods perdidos de este juego, especialmente los que eran de bandas y artistas conocidos de aquellos años. Profesor Delta fue un juego lanzado en algún punto de los años 80 en Chile, y es mencionado en muy pocos artículos de internet como el primer videojuego chileno de la historia. Este fue hecho por un profesor de estadísticas de la universidad llamado Donato Torreccio, y fue difundido en los salones de juegos Delta, locales muy famosos en Chile en aquellos años. Es más, esa imagen de las maquinitas que les mostraba en niveles pasados, era de uno de los locales que habían en el país. Volviendo con el juego, este trataba de preguntas con alternativas que tenías que responder, y básicamente se hacía como una especie de trivia con ellas con un segundo jugador disponible. Ahora, sé que se están preguntando, ¿y por qué está este juego en un iceberg de ROM hacks y mods si se ve que es un juego independiente? Simple, resulta que las pocas fuentes de información que hablan de este juego, mencionan que este se parecía mucho a un juego de Taito exclusivo de Japón de nombre Ultra Kiss, juego que tenía la misma temática que el Profesor Delta, y hasta los mismos menús de ese mismo juego. Por lo que Profesor Delta podría haberse tratado más sobre un ROM hack que un videojuego independiente, probablemente el primer ROM hack chileno de la historia. Tristemente y como era de esperarse, este juego es una total lost media, ya que hasta la fecha no hay una placa existente que haya sido extraída a una ROM, ni mucho menos videos y metrajes que muestren cómo era el juego en sí, solo sobreviviendo esta foto del cartel de título de la cabina, eso agregando que el creador Donato Torreccio falleció en 1999. Y ni hablemos del supuesto juego en que está basado, ya que tampoco se tiene registro sobre una ROM o gameplays de este. Sin dudas este es un caso de un posible ROM hack que no ha sido para nada tocado en internet, y quién sabe si esto se recuperará algún día. Sé que todo lo que mostré acá no es ni el 2% de la cantidad de mods y ROM hacks existentes en la historia, pero no quería que este video se volviera una biblia. De todas formas están completamente invitados a dejar sus juegos y modificaciones específicas en la caja de comentarios. Como siempre, si les gustó este video, no olviden dejar su like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para ver más contenido igualito a este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.